Bueno, vamos a seguir admitiendo las personas que se estén uniendo y vamos a dar inicio ya. Gracias por la puntualidad, gracias por estar con nosotros para aprender un poco más sobre todo el tema de orientación laboral. Solo espérenme que vamos a seguir admitiendo por acá. Bueno, mientras se están uniendo, tal vez pueden ir encendiendo las cámaras para que podamos tomar la fotografía de grupo y luego pues ya nos quedamos con el taller en sí. Si pueden encender la cámara. Diego Ortega tal vez puede encender la cámara. Catherine. Bueno, si no, bueno, vamos a tomarlo entonces así, con los que tienen encendida la cámara. A la cuenta de acá. 1, 2 y 3. Sonrían, por favor. Ahí está. Vaya, ahorita solo. Ahí está, ya la tenemos. Bueno, entonces me permiten, solamente voy a compartir acá la presentación. Bueno, como les decía, ahora es la clase 3 de este módulo y pues el hecho que estén acá es algo muy importante porque están aprendiendo un poco más para cuando ustedes ya puedan tener un empleo. Y el día de ahora, en esta clase o en este taller, vamos a tener 3 objetivos. Y el número 1 es brindar un servicio integral a ustedes porque aspiran a un empleo. Ya vimos en el primer módulo todo lo de las competencias, cómo buscar trabajo, en dónde buscar trabajo. Y también vimos cómo elaborar el currículum, cómo ir a una entrevista, todo lo que es de importante sobre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Y bueno, ahora también vamos a ver también cuando ya los contratan, qué obligaciones, qué deberes y qué derechos tengo yo como trabajadora, porque también es importante que sepamos que no solamente la empresa está obligado a darnos, sino nosotros también. Así que ese es uno de los objetivos también, orientarlos sobre los derechos laborales a los que tienen ustedes cuando ya encuentren empleo y orientarlos también sobre las obligaciones y prohibiciones de todo trabajador. Igual que en los anteriores talleres o clases, ustedes pueden ir interrumpiendo si tienen alguna consulta, alguna pregunta, o lo pueden hacer al final, como ustedes prefieran. Pero también vamos a hablar de 4 tipos de contrataciones, que son las más generales y las que usualmente utilizan las empresas. El número 1 es el contrato de trabajo por tiempo indefinido, el contrato de trabajo por periodo determinado, contrato de trabajo por servicios profesionales y contrato de trabajo por interinatos. Son 4 tipos de contrato y vamos a ver cada uno de ellos. El contrato de trabajo por tiempo indefinido se da cuando el empleado realiza actividades de manera permanente dentro de la empresa. Este tipo de contrato tiene la característica que no tiene una fecha límite para finalizar el contrato, sino que es abierto, es indefinido. Sin embargo, al igual que los demás contratos, se suele establecer que el empleado y el empleador pueden romper ese contrato en común acuerdo cuando lo deseen. Y normalmente en este tipo de contratos también se estipula que si es renuncia voluntaria, que siempre avisen 15 días antes.
¿Para qué? Para que puedan entregar su puesto de trabajo en orden y que la empresa también pueda tomarse el tiempo de buscar quién va a sustituir a la persona que se va. Ahorita vamos a ver acá. También está el contrato por periodo determinado. Este contrato es casi igual que el indefinido, porque los dos contratos, pues la mayoría de veces tienen prestaciones de ley, y ahí se estipula el horario de trabajo, muchas veces la dirección, o si son diferentes sucursales, se estipula que el empleado está obligado a ir a todas las sucursales cuando el empleador lo requiera, si es dentro de San Salvador. Pero en este caso, cuando es por un periodo determinado, hay una fecha de finalización. Normalmente, este tipo de contratos se establece cuando se requiere un servicio temporal, pero que puede ser un poco más largo, como por ejemplo construcción, una consultoría, si le contratan por 3 meses, 4 meses, y ahí la persona sabe que solamente durante ese tiempo tiene ese contrato de trabajo. Pero ambos contratos, tanto el indefinido como este, son muy importantes. Y en el contrato se debe establecer todo lo que nos digan, el salario, la manera que van a pagar, o en este caso, que es por un periodo determinado, muchas veces pueden ser honorarios profesionales, servicios profesionales, o si es el salario como tal, que tienen prestaciones de ley, debe estar estipulado ahí en base a qué lo van a pagar. Porque si, por ejemplo, es una consultoría, a veces hay que cumplir con ciertos requisitos, con una meta establecida para que puedan pagar. Y eso debe ir ahí estipulado. En el caso de un trabajo normal, de un trabajo de una empresa, que no va a ser por un producto que entregar, pues de igual manera se tiene que solicitar la información previa antes de empezar a trabajar. También tenemos el contrato de trabajo por servicios profesionales. Este contrato normalmente es en base a productos específicos que el empleado debe entregar, pero acá es un periodo de tiempo más corto. A veces es por algo específico. Y la empresa debe recibir conforme lo que la persona está entregando para poder pagarle. Pero también este tipo de contratos, muchas empresas lo utilizan cuando hacen un periodo de prueba. Muchas veces le dicen, bueno, usted va a estar un mes en periodo de prueba, durante este mes va a tener el contrato por servicios profesionales. Lo hacen para que la empresa no tenga ninguna obligación laboral y decidir si lo contratan o no. O también puede suceder para algo específico. Por ejemplo, si alguien llegó y fue a arreglar algo de la empresa, un electricista, o puede ser una consultoría también. Este tipo de contratos son los más comunes que siempre van a extender. Pero en este tipo de contrato, en este tipo de contrato suele indicar que ambas partes deben estar de acuerdo. Igual, ambas partes pueden finalizar el contrato cuando lo deseen, pero también acá sí es importante que conozcan que cuando se les pague, se les va a descontar el 10%, que es el impuesto sobre la renta, y eso es legal. Se los menciono porque muchas personas, cuando no han tenido empleo, no conocen sobre esto y creen que cuando ya les hacen ese descuento no es legal. Y mucha gente se molesta. Conozco personas que hasta por eso han dejado de ir a trabajar, pero realmente eso sí es de la ley. Y la empresa debe descontar el impuesto sobre la renta del 10% cuando son servicios profesionales o cuando no tienen prestaciones de ley. Cuando hablo de prestaciones de ley me refiero a seguro social, AFP, vacaciones, aguinaldo, que son las prestaciones básicas que toda empresa debe darle a sus empleados. Hay muchas empresas que tienen otras prestaciones, como por ejemplo celular, viáticos, alimentación, pueden tener seguro de vida, seguro médico, pero eso ya es algo adicional, que bienvenido sea, pero lo mínimo que usted puede tener cuando tiene contrato por tiempo indefinido son sus prestaciones básicas, seguro social, AFP, aguinaldo y vacaciones. Pero cuando usted
no tiene el contrato por tiempo indefinido y no tiene prestaciones, por ley también le van a descontar el 10%. Es decir, que si usted le dijeron va a recibir $200 por estas 2 semanas o por este mes, a ustedes le van a entregar 200 menos el 10%, que son $20, y usted en sus manos va a recibir 180. Y usted me va a decir, ¿y eso es legal? Sí, es legal. ¿Qué pasa con esto que a mí me descuentan mensualmente? Porque en el año a mí me pueden contratar diferentes empresas y todas las empresas me pueden descontar el 10%. Pero en este caso ese dinero no se pierde. Porque usted el próximo año, por ejemplo, estamos en el 2020, en enero y en enero 2021 las empresas hacen su declaración anual al Ministerio de Hacienda. Cuando ellos ya tienen esa declaración hecha, entregan a las personas, a los empleados que les retuvieron una carta donde dice cuánto fue lo que le retuvieron en el año y es lo que han declarado en el Ministerio de Hacienda. Después yo como empleado presento mi declaración a Hacienda y Hacienda lo que va a hacer es devolverme, puede hacer que todo o parte de lo que a mí me descontaron en el año. Es decir, que esta retención no se pierde al 100%, así que, pero no hay opción, no hay manera de decir, mire, pero no me descuente, no se puede, porque entonces la empresa tendría que pagar después una multa y meterse en problemas con el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, si la persona también da un trabajo por servicios profesionales y está inscrito en Hacienda como contribuyente, ahí no le van a descontar renta, sino que le van a descontar IVA, que es el 13%. Y eso también es por ley. También vamos a hablar sobre el contrato de trabajo para interinatos. Este Una contrato suele... pregunta. Hola. Con respecto a lo del contrato por servicio, Ajá. ahí te dijo de que ahí, digamos, por ejemplo, una empresa contrata a un fontanero, digamos, y la empresa dice, yo le voy a pagar, como usted dijo, $200. O Uh-huh. sea, pero el salario mínimo es de 300. Se puede Uh-huh. hacer eso, es legal, pagar menos. Sí, en este tipo de contratos sí, en el contrato por prestación de servicios profesionales, porque normalmente no es por un mes completo, sino que en su ejemplo, si es un fontanero, puede hacer que lo contraten para una semana, para 2 semanas, o le pueden decir dentro del contrato que va a estar trabajando solamente 3 días en la semana y por un mes. Se puede estipular también así. Acuérdese que el salario mínimo de 304.17 únicamente es lo mínimo que puede recibir un empleado que trabaje formalmente las 44 horas a la semana. Alguien fijo. Pero alguien eventual o temporal puede recibir menos porque no va a estar las 44 horas a la semana ahí. Es diferente si fuera un fontanero que van a contratar por el mes completo, que va a estar de 8 a 5, de lunes a viernes y sábado de 8 a 12, ahí sí, aunque sea por servicios profesionales y aunque sea por 2 semanas, por un mes, ahí sí tendrían que pagarle por lo menos el mínimo. O sea, por ejemplo, digamos, si un fontanero es contratado por 2 semanas y estamos Uh-huh. hablando de $300 mensual, sería mínimo 150 una quincena, digamos. No, lo que pasa es que cuando son servicios profesionales no hay un salario mínimo estipulado, por lo que le menciono, porque si es un fontanero no va a estar de 8 a 5. Si está de 8 a 5 en la empresa fijo, de lunes a viernes y sábado de 8 a 12, ahí sí, por lo menos tiene que recibir 150. Pero si lo van a contratar 2 semanas para que durante esas 2 semanas solamente llegue todos los días, pero 1 hora o 2 horas o que esté parte del día, ahí la empresa no está obligada en pagarle la mitad del salario mínimo. Perfecto. Esa era mi duda, licenciada. Bueno, ya sabe. Bueno, acá vamos a ver también el contrato de trabajo para interinato. Este tipo de contrato suele darse cuando una plaza se ha desocupado y la empresa necesita llenarla de manera temporal.
Una de sus principales características es que le permite al empleado que va a cubrir la plaza gozar de los mismos derechos que los empleados fijos, que los empleados que tienen contrato ya permanente. Eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Por ejemplo, si va a ir a hacer un interinato a una empresa donde tiene prestaciones adicionales, como por ejemplo la alimentación, celular, seguro médico, durante el tiempo que va a estar la persona cubriendo ese interinato, la persona va a poder tener todos los beneficios de alguien que tenga contrato indefinido. Esta es una de las ventajas. Y también estos contratos son incorporados como permanente dentro de la empresa. Esa es otra ventaja. Acá la persona usualmente desde el día 1 va a tener prestaciones de ley, las básicas por lo menos. Y acá se estipula en el contrato que es por interinato, que está cubriendo una plaza por un periodo. Y ahí se contrata, se especifica, perdón, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Y ahí también se estipula que la empresa puede terminar el contrato del interinato en el momento que lo desee, porque aunque en el contrato se diga que va a finalizar en una fecha, si la persona pues no demuestra interés o de repente no fue responsable, la empresa puede prescindir de los servicios también, aunque el contrato no haya finalizado en la fecha que tenía que terminar, pero sí se puede hacer. Estos contratos normalmente se llevan a cabo, por ejemplo, para licencias por maternidad, si una persona se enfermó y lo han operado de emergencia y va a estar fuera un mes, 2 meses o 15 días, o alguien que va a cubrir vacaciones, también a veces las empresas contratan personas para que cubran vacaciones. Y toda esta contratación de personas, muchas empresas lo hacen bajo este tipo de contratos, que es para interinatos. Y aparte de las contrataciones, que acá tal vez me voy a detener un minuto, porque los contratos es un derecho que tenemos como trabajadores. ¿Por qué se hace un contrato de trabajo? Porque es un respaldo tanto para el empleador como para mí como empleado. ¿Por qué? En los contratos de trabajo se estipulan el cargo, el salario, la manera en que a mí me van a pagar. Ahorita vi un mensaje que decía que en el contrato no se estipulan los horarios a menos que sea requerido. El Ministerio de Trabajo sí tiene ese requerimiento, que en un contrato de trabajo se estipule el horario en el que van a trabajar, si es de oficina. Si es, por ejemplo, un restaurante, un mesero, que los horarios son rotativos, se ponen las opciones de horarios en el contrato. Por decir algo, si dentro de la empresa hay 2 horarios, un horario es de 9 a 3 de la tarde y el otro es de 2 a 8, en el contrato se pone que el empleado tiene que estar disponible para cubrir durante esos 2 horarios que son rotativos. Pero sí debe estar estipulado dentro del contrato de trabajo siempre y cuando se lleven al Ministerio de Trabajo, porque los contratos se hacen por eso. La empresa envía ese contrato de trabajo al ministerio y el ministerio ya lo aprobó y ellos lo guardan en su expediente y uno como empleado pues también sabe pues a lo que tiene de responsabilidad dentro de la empresa. Y siempre cuando firmen contratos se le debe entregar una copia al empleado. Ahora bien, hay muchas empresas que no hacen contrato. Ahí sí, pues, lo legal es que sí lo hagan, pero hay empresas que no lo hacen y pues ahí sí no se puede hacer mucho, ¿verdad? Quiero ver acá, tengo 2 mensajes solamente. Una pregunta, Hola. ahorita que acaba de decir lo de los contratos y la copia que tiene que tener el empleado. Yo, bueno, Ajá. no personal, yo las empresas, la mayoría no dan copias, sino que ellos se quedan con el contrato que uno firma, eso es legal. Mm, Fíjese que no. Tiene que, cuando usted firma al final, dice que está firmando en tantos ejemplares. Normalmente, si la empresa lo hace, pero aquí estoy hablando de contratos indefinidos o permanentes. Y ahí dice que firma en 3 copias. Una copia para la empresa, una para el Ministerio de Trabajo y una para el empleado. Y ahí le deben de dar una, ¿verdad? Mire, a veces es por falta de que se les olvida o algo que no lo entregan, pero por lo general sí le deberían entregar una.
siempre y cuando sea de estos contratos que le menciono. Muchas gracias. Ya sabe, y aquí estoy leyendo un mensaje de Alexis Cruz, dice, por lo general esos contratos es por un servicio en específico, no involucra horarios, sino cuando se le requiera. Podés trabajar hasta por $1 por servicios profesionales, es más un acuerdo entre empleado y empleador. Sí, no, claro, para servicios profesionales eso es otra cosa. De lo que yo estoy hablando ahorita, que los contratos se llevan al Ministerio de Trabajo, es contrato por tiempo indefinido o contrato permanente, que tienen prestaciones de ley. Cuando es un contrato por servicios profesionales, ese normalmente no se lleva al Ministerio de Trabajo y ahí muchas veces no se colocan horarios porque pueden ser, si ponen, por ejemplo, ahí que solamente van a ser 2 semanas o 3 semanas, pues ahí pueden estipular cuándo se requiera que la persona llegue o el acuerdo. Si la persona la van a contratar, aunque sea por servicios profesionales, por 2 días, 3 días, y van a necesitar que esté todo el día, pueden agregarlo, pero ahí es cosa de cada empresa, decisión de ellos, pero no hay problema si no lo colocan. ¿Alguien estaba levantando la mano? Sí, una pregunta. Hola, dígame. Fíjese que tengo un amigo que él es técnico electricista donde trabaja, pero en su contrato, cuando se lo entregaron hace poquito, se da cuenta que ahí dice que él es operador de máquina y él es técnico electricista y fue a Recursos Humanos a que le arreglaran el contrato. Y le dijeron, porque el jefe se percató y lo mandó a que se lo arreglaran y en Recursos Humanos le dicen que eso no le afecta en nada, que no hay problema. Tiene razón, no le afecta. ¿Qué tendría que hacer él? Fíjese que ahí no le afectan nada, como le dijo Recursos Humanos, porque los demás datos asumo que están correctos. El salario, el horario y todo lo demás, no le afecta. Y me imagino que Recursos Humanos tal vez no lo quiso corregir porque puede que ya lo enviaron al Ministerio de Trabajo. Tendrían que enviar nota de remisión para anular el anterior y enviar este, y a veces lo hacen porque para ya no hacer doble trabajo en lo mismo. No le afecta realmente, siempre y cuando lo demás esté bien, que el salario esté correcto. Ahí no hay problema, la verdad. Pero si él quisiera optar a otro empleo y ahí dice en su contrato que es operario y no es técnico y ve arreglar máquinas, hasta hace electricista, pero también hace cosas de motores y cosas así. Entonces yo sentía, ¿verdad?, que tendría que ir corregido su contrato. Sí, lo ideal sería que se lo corrijan, exactamente, pero para un trabajo él no presenta el contrato de la empresa anterior. Entonces no hay problema, pero ahí sí, Recursos Humanos internamente tiene que tener en su expediente el cargo correcto, porque cuando pidan referencia de otro trabajo que él quiera aplicar, ahí sí, Recursos Humanos tendría que tener el cargo que realmente está ocupando su amigo para poder dar una referencia exacta de lo que él está realizando. Porque ahí sí, si Recursos Humanos guarda todo su expediente y toda la información en base al contrato, ahí sí puede tener problemas su amigo. Ah, ok. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los derechos laborales, porque también tenemos que saber qué son derechos laborales, los deberes laborales y pues por lo menos lo básico, ¿verdad? Les voy a dejar ahorita un video para que lo puedan ver. Derechos y obligaciones del empleado y empleador. Dependencia jurídica. Empleado. Cumplir las órdenes e instrucciones. Empleador. Dirige las tareas. Dependencia económica. El empleado presta los servicios en beneficio o provecho del empleador, quien asume los riesgos del negocio o la empresa. Jornadas durante un trabajo no podrá extenderse más de 8 horas diarias o 48 horas semanales.
Tendencia técnica. El empleado debe ajustarse a los procedimientos y modalidades de ejecución de sus tareas indicadas por el empleador. Recibos de sueldos. Estos contienen datos del empleado, datos del trabajador, detalle de la remuneración, otros datos obligatorios. Todos tenemos derechos y obligaciones. Vaya, acá en este video habla de manera general y básica todos los derechos laborales y también los deberes para que podamos entender la diferencia entre cada uno. Pero acá en el video dice que hay que trabajar 8 horas máximo diarias y 48 a la semana, pero acá en El Salvador son 44. Es para que no se me vayan a confundir. Son 44 horas a la semana, por lo general son 8 de lunes a viernes y 4 sábados. Y ahí pues se suman las 44, pero también hay excepciones que son legales, son autorizadas por el Ministerio de Trabajo, donde las jornadas son más largas, de 8 horas, porque depende el tipo de trabajo que tengamos. A veces son 6 horas, a veces pueden ser 9, 10 horas, pero en la semana deben sumar las 44. Y también tenemos derecho a un día de descanso a la semana, por lo menos. ¿Alguien quiere decir algo? Que oigo ahorita un micrófono abierto. No, vale. Y pues todos tenemos derechos y obligaciones, pero también es importante porque muchas veces como trabajadores nos enfocamos más en conocer nuestros derechos. Porque pues sí, queremos saber lo que la empresa está obligada en pagarme, obligado en hacerme, obligado en darme, pero también a veces desconocemos que nosotros como trabajadores también tenemos obligaciones y deberes que debemos cumplir con la empresa. También acá en el video decía sobre el recibo de pago. Ese es un derecho también que tenemos nosotros como empleados. La empresa debe entregar un recibo de pago, pero en esta parte, déjenme decirles, no todas las empresas lo hacen. Hay muchas empresas que sí pagan, ¿verdad? Pagan de acuerdo a la ley, conforme se estipuló en el contrato de trabajo, pero no entregan recibo. Y a veces lo hacen por no gastar más papel, pero lo ideal sí sería que a usted le entreguen el recibo porque uno ahí puede ver los descuentos de ley que le han hecho o si tiene algún otro descuento. Porque muchas empresas también aceptan orden de descuento en planilla si sacamos un crédito y muchas entidades financieras ahora para aprobar un crédito lo que piden como requisito es que se le descuente del salario. Y la empresa, si usted firma y la empresa lo aprueba, pues ese descuento va cada 15 días o mensual en su planilla y así usted también está viendo lo que le están descontando. Así que para que conozcan que sí es un derecho. Pero también... Perdón que hago tantas preguntas, pero a No, veces dígame, dígame. respecto a los contratos, ¿verdad? Ajá. Pregunta, por ejemplo, a veces cuando uno va a pedir un crédito a alguna entidad financiera o cuando va uno a pedir algún crédito, por ejemplo, alguna comercial o algo, Uh-huh. y le piden constancia de salario, Uh-huh. la empresa está obligada a brindarme esa constancia de sueldo. Sí. Si uno la pide. Sí, claro que sí. Es un derecho laboral que usted tiene. Están obligados en entregársela. No inmediatamente, ¿verdad? Porque algunas tienen una política que la entregan en 2 o 3 días, pero sí se la tienen que entregar. Ah, bueno, está bien, licenciada. Muchas gracias. Ya sabe. Bueno, y ahora vamos a ver el salario. Ese, pues obviamente es un derecho que todos tenemos en cuanto encontremos empleo. La mayoría buscamos trabajo primeramente porque necesitamos el salario. Necesitamos eso y pues creo que nadie trabaja por hobby, sino que por todos por necesidad. Y el salario es una contraprestación que recibe el trabajador a cambio de un trabajo que realizó para una empresa. Se puede recibir de manera mensual, semanal, quincenal, dependiendo de lo que esté estipulado en el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo debe establecerse
cada cierto tiempo, cómo va a recibir usted su salario. Ahí puede decir que va a ser de manera semanal, mensual, quincenal, y pues no hay ningún problema. Si una empresa dice que va a pagarle mensualmente, no hay problema, es legal. Otras empresas lo hacen quincenal, también no hay problema. Y no hay una fecha estipulada. Por ejemplo, no tiene que ser formalmente el 15 y el 30. Hay empresas que pagan los 12 y los 25, hay otras que pagan los 14 y los 28, otras el 15 y el 30, o si tiene 31 días el mes, les gusta pagar el 31. Así que ahí sí no hay problema. Lo importante es que durante el mes usted reciba su salario completo. Y en el contrato de trabajo, independientemente la forma de los 4 que vimos, ahí debe estipularse la manera en que le van a pagar a usted su salario o sus honorarios, porque si es contrato por servicios profesionales, no es salario lo que se va a recibir, sino que son honorarios por una actividad específica que sea estipulada ahí y lo que a mí me van a pagar. También tenemos derecho a la no discriminación. El empleador incurre en actos discriminatorios cuando realiza algún tipo de distinción o de exclusión por alguna preferencia basada en, puede ser un motivo de que es de raza diferente, por la edad, porque es muy joven o porque es demasiado mayor, por la nacionalidad, porque no es salvadoreño, porque es de otro país, por la religión, porque puede discriminar a las personas que son de cierta religión y por eso con esos empleados se comporta de esa manera, por condición física, por si tiene algún tipo de discapacidad, por ideología política, por orientación sexual o identidad de género, por algún diagnóstico de salud o por afiliación sindical. No es permitido acá que pueda haber discriminación por ningún motivo. Ahora, pues todo lo de la política, si uno va con un partido u otro, por eso es que dentro de las empresas no se deben tocar esos temas, porque no puede existir un tipo de discriminación por ningún motivo, ni por la orientación sexual, ni porque quieren estar dentro de la empresa en un sindicato y porque está dentro del sindicato lo hacemos a un lado o no le vamos a dar alguna actividad de trabajo por eso mismo. Eso no es permitido tampoco. También tenemos derecho a la remuneración. La remuneración puede considerarse el elemento más importante que va muy de la mano con el salario porque nos remuneran por medio del salario, puesto que constituye la contraprestación que se da a cambio de la fuerza de trabajo. El salario es inembargable, salvo por las cuotas alimenticias. Y acá tal vez me voy a detener unos 3 minutos porque el salario no lo pueden embargar. ¿Qué pasa si yo tengo un préstamo, una tarjeta de crédito y ya tienen los del banco, de la entidad financiera, ya tienen todos mis datos? El salario no se puede embargar en el 100%, sino que pueden cobrar cierta parte de la deuda siempre y cuando no exceda el 20% máximo de mi salario. Ahora bien, es diferente cuando el embargo de mi salario sí se puede dar porque yo pueda tener alguna demanda por cuotas alimenticias en la Procuraduría. Ahí sí es permitido que la persona salga sin salario por este tipo de embargación y eso sí es legal. También tenemos derecho como trabajadores a asuetos, vacaciones, licencias, aguinaldos y otras prestaciones. Todo trabajador tiene derecho a descansar los 15 días de vacaciones por cada año de trabajo continuo, a tener licencias, por ejemplo, de maternidad, por enfermedad porque le operaron y le dieron incapacidad por 2 meses, a eso le llaman licencia. También debe recibir su aguinaldo los primeros 20 días de diciembre. Tiene derecho por lo menos a un día de descanso remunerado por cada semana laboral. Acá en el país vamos a ver más adelante los días de asueto que son de ley, que están estipulados en el Código de Trabajo. Ese día por ley se tiene que descansar. Sin embargo, dependiendo del trabajo que tengamos y el giro de la empresa donde trabajemos, por decir algo, si es una empresa comercial, es un almacén, es una tienda,
Los días de asueto normalmente no se cierran. ¿Por qué? Porque son los días que se reciben más clientes y es incluso donde más se puede vender. Pero ¿qué pasa? Si yo trabajo un día de asueto legal, ese día a mí me lo tienen que pagar doble. Quiere decir que si yo normalmente gano en el día $10, ese día a mí me lo tienen que pagar a $20, los $10 extra. Y las vacaciones también es un derecho que tenemos por el año laborado. Si yo ya tengo un año de trabajo laborado, yo tengo derecho a descansar los 15 días de vacación y aunque yo no me presente a trabajar, la empresa está obligada en pagarme el salario esos 15 días y darme adicional el 30% del salario que yo recibo en 15 días. Eso es el derecho de las vacaciones. Las licencias. Si yo me voy por licencia de maternidad, ahí la empresa no es la que me paga, sino que me paga el seguro social. Pero la empresa debe darme esa licencia y de que yo me vaya y cuando yo regrese, pues no hay ningún problema, al igual que las incapacidades cuando ya son muy largas, por una operación de emergencia, ya es una licencia cuando ya son varios días de incapacidad que han dado. También es importante que sepan que tenemos que descansar por lo menos un día a la semana. Podemos trabajar 6 días, pero uno completo tiene que ser de descanso. Muchas empresas lo que hacen es dar 2 medios días, que ahí puede ser un acuerdo entre empleado y empleador y no hay ningún problema. El aguinaldo se debe entregar en diciembre los primeros 20 días. No hay algo específico que el 15 tiene que ser o el 12 o el 10, no, lo pueden entregar hasta el 20 de diciembre sin ningún problema. Los días de asueto que están estipulados en el Código de Trabajo, de acuerdo a la ley, son el 1 de enero, jueves, viernes y sábado de Semana Santa, 1 de mayo, 10 de mayo que es el Día de la Madre, 17 de junio el Día del Padre, 3, 5 y 6 de agosto acá en San Salvador, 15 de septiembre, 2 de noviembre y el 25 de diciembre. Todos estos días deben ser descansados o remunerados de manera doble, como horas extras. Y acá, en muchas empresas, como yo les decía, lo que hacen también es hacer grupos, dependiendo el rubro que tengan. Si es una empresa de restaurante o algo, lo que hacen a veces es hacer 2 equipos de trabajo, un equipo descansa un día, otro equipo otro, para que algún día de la vacación puedan descansar todos. Pero Una eso es... pregunta. Hola. En un día de asueto me pueden despedir. No, en un día de asueto no. Tienen que esperar por decir algo. Si la quieren despedir el 1 de enero, tienen que esperarse a despedirla el 2. No la pueden despedir el 1 de enero, sino que el 2 sí, pero el 1 de enero, por ejemplo, no. ¿Hola? Bueno, creo que ahí respondí la pregunta. No, nada, solo se me... Bueno, estos son los días de asueto que están en el Código de Trabajo. Yo les invito también a que ustedes puedan leer el Código de Trabajo. Ahí en Google pueden ustedes colocar y poner algunos temas de interés sobre los derechos laborales. También tenemos derecho a los descuentos de ley, pero acá siempre y cuando el contrato sea permanente o por tiempo indefinido. Porque los contratos de prestación de servicios profesionales o contrato por interinato muchas veces no tienen prestaciones de ley. Pero en el caso de si es un contrato por interinato y tiene prestaciones de ley, pues tiene derecho a que le hagan esos descuentos. Walter Aguilera, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, es con respecto a los aguinaldos, creo que sí se llaman. Sí. ¿Hay algo que diga cuánto hay que darle a cada quien o en base a o cómo es eso? Sí, el aguinaldo se da cuando usted ya tiene un año de laborar en la empresa, pero un año cumplido, ya existe cuánto le van a pagar de acuerdo al salario. Por ejemplo, si tiene de 1 año a 3 años de servicio en una empresa, le van a pagar el salario de 15 días. Por ley, ese es el salario que le van a dar.
Y el aguinaldo no lleva descuento ni de IS ni de AFP, solamente de renta, pero de renta cuando ya se pasa de cierta cantidad que estipulan acá el gobierno. Pero si usted no tiene un año de laborar en la empresa, le deben dar el aguinaldo proporcional. Ahí debe hacerse una fórmula y en base al salario que ha tenido, se le paga también. Ahí es proporcional. Pero siempre debe tener aguinaldo, siempre y cuando tenga contrato con prestación de servicios, con prestaciones de ley, perdón, que puede ser contrato tiempo indefinido o contrato permanente. Si una persona tiene contrato por prestación de servicios o por un cierto tiempo y no tiene prestaciones de ley, no tiene derecho a aguinaldo. El aguinaldo es una prestación. Y en ese tipo de casos, la persona en diciembre pues no va a recibir nada, ¿verdad? Gracias. Bueno, acá estoy viendo que alguien más está escribiendo. Solo déjenme ver para poder responder las preguntas. Sí, son 4 meses de licencia de maternidad. No son 4 meses exactos, son 120 días, exactamente. Los bonos que se dan por alcanzar metas o de las mismas prestaciones de la empresa, también se le descuentan todas las retenciones. Sí, cuando son bonos van incluidos ahí. Eso ya es ley de acá y todo va con descuentos. Por ejemplo, las vacaciones por ley debe llevar descuento de IS y AFP. El aguinaldo no, el aguinaldo es libre de descuentos, pero lleva descuento de renta si llega a cierta cantidad, que ahorita no recuerdo cuánto es, pero si llega a cierta cantidad, ahí sí hay que descontarle renta en base a la tablita que el Ministerio de Hacienda da. No es como $500 que ya uno empieza a pagar renta. Pero del salario mensual. Sí, el salario mensual sí. Sí, si gana, por ejemplo, el salario mínimo por ley, no le van a descontar renta. ¿Qué hacer? Me dicen acá en caso de que la boleta de pago dice que me descontaron AFP, pero cuando consulto en AFP no se ve reflejado ese descuento. Ahí pues hay varias empresas que hacen eso y ahí lo único que usted puede hacer es ir al Ministerio de Trabajo para que llegue a una inspección y ellos se encargan de también ir a las entidades, por ejemplo, en este caso a la AFP, para ver por qué, porque si se lo hacen a usted, pues obviamente hay más empleados que están en la misma situación, entonces ellos deben encargarse para ver por qué están haciendo descuentos que no están siendo reflejados en planillas, al igual que el Seguro Social. Y ahí pues ya ellos son los que se encargan de hacer algo al respecto, ¿verdad? Vaya, acá, los descuentos de ley. Y esto sí lo aclaro siempre y cuando su contrato sea permanente o por tiempo indefinido. Siempre les van a descontar el seguro social el 3% del salario que ganamos y el AFP el 6.25%. Es decir, que por ley el 9.25 vamos a recibir siempre menos, porque esos son descuentos. Ahora hay otros descuentos. Si mi salario es mayor al salario mínimo, que creo que es como no es 500 exactos, sino si uno gana ya como 510, 515 dólares en adelante, ya hay una tablita donde ahí dice cuánto me van a descontar a mí mensualmente sumado al IS y al AFP. Repito, siempre y cuando mi contrato sea permanente o por tiempo indefinido. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un contrato con prestación de servicios profesionales? Ahí a mí no me descuentan seguro ni AFP, pero por ley me tienen que descontar el 10% del impuesto sobre la renta, que es lo que les mencionaba en un inicio. Y ahí no hay manera de que yo diga, no me lo descuenten porque por ley tienen que hacerlo. Si a mí me contrataron como fontanero, y me van a pagar 100 dólares, de esos 100 dólares me van a descontar 10 dólares, que es el 10%, es decir, que yo voy a recibir 90 dólares. ¿Qué pasa con ese 10% que me descuentan? La empresa lo declara en Hacienda y el próximo año yo puedo hacer mi declaración para que me devuelvan. Muchas veces el Ministerio de Hacienda devuelve todo o cierta parte, y depende de la declaración que uno haga.
Pero el descuento siempre lo van a aplicar, querramos o no, y aunque nosotros no querramos que nos descuenten, no hay manera. Ahí sí, siempre nos van a hacer el descuento. Acá alguien está haciendo una pregunta. Sí, ahí el dato exacto ahorita no lo tengo porque lo modificaron, pero sí es más o menos como $500 el descuento cuando ya entran en renta. Y acá vamos a ver. También tienen derecho a la ley de Una renuncia pregunta. voluntaria. Hola. Tengo una pregunta. O sea que si gano menos de 500, eso, 510 por lo que mencionó, Ujú. no me deben o no, ajá, no me deben de descontar la renta, ¿o sí? Si tiene prestaciones, no. Únicamente le descontarían IS y AFP. Ah, ya, eso sé que dependería si si tengo prestaciones, si no, no. No, si tiene prestaciones, debe llegar a un límite, que yo no recuerdo exactamente cuánto es, para que le descuenten renta. Si usted no está en esa tablita, no le van a descontar renta si tiene prestaciones. Únicamente le descontarían IS y AFP. Pero si usted tiene contrato por servicios profesionales, es decir, que no tiene prestaciones de ley, a usted no le descuentan ni seguro ni AFP. Pero por ley sí tienen que descontarle el 10% de renta. Y ahí en este caso no importa cuánto sea, si va a recibir $1, le van a descontar 10 centavos de renta y va a recibir 90 centavos. Y igual si son $1,000, le van a descontar 100 de renta y usted va a recibir $900. Ahí no importa cuánto usted gane, pero si es legal y es por ley que le van a tener que descontar el 10% siempre. Ah, ya. Gracias. Bueno, también tienen derecho a la ley de renuncia voluntaria. Esta ley establece que todo trabajador permanente, esto aplica únicamente para la persona que tiene contrato de servicio, de prestaciones por tiempo indefinido o que es un contrato permanente. Y si esta persona decide renunciar voluntariamente y tiene 2 años mínimo de laborar en esa misma empresa, puede recibir una compensación económica. Acá solamente voy a ver que están haciendo 2 preguntas más. Bueno, es un comentario acá. Vaya, acá de la renuncia voluntaria, esto también es importante que lo conozcan porque muchas veces las personas solamente dicen, bueno, hoy sí renuncio, ya no me voy sin nada, sino que la empresa está obligada en darme a mí una parte de lo que yo he trabajado. Y sí es cierto, pero deben de existir 2 requisitos. Número 1, usted como empleado debe de poner su renuncia y su preaviso a la empresa 15 días antes para irse. Si no le da 15 días a la empresa de tiempo donde usted ha notificado anticipadamente que va a renunciar, la empresa no está obligada en cancelarle nada, porque ese es un requisito. Y requisito 2, usted debe tener mínimo 2 años de laborar en la empresa, pero 2 años de corrido, 2 años de antigüedad que no ha sido interrumpido. Me refiero a que usted puede decir, yo tengo 3 años porque he trabajado 6 meses, me fui 1 mes, volví 4 meses y en total todos los meses que he estado sumo 3 años. No, usted tiene que estar 2 años de corrido sin haber ningún lapso de periodo donde usted se fue de ahí. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo esto de la renuncia voluntaria? Acá usted lo primero que tiene que hacer es notificar a la empresa por medio de una carta de renuncia formal que se va a retirar. Lo tiene que hacer 15 días antes. Por ejemplo, si yo la pongo el 1 de noviembre, tiene que ser con fecha 16 de noviembre, perdón, que yo ese día es mi último día laboral. Y lo que pueden ustedes hacer es ir al Ministerio de Trabajo y ahí uno dice, hay un área específicamente para las renuncias voluntarias y ahí le sacan el cálculo a usted cuánto es lo que la empresa le va a dar. Usted tiene que llevar anotado la fecha que ingresó, la fecha que se va a retirar, cuándo puso su renuncia, el salario que estaba devengando. Y ahí el Ministerio de Trabajo le da una hoja donde dice cuánto es lo que la empresa le tiene que pagar y le dan una hoja que la empresa también debe llenar. Esto es para que la empresa también tenga un respaldo en su expediente
donde si hay algún detalle más adelante, pues la empresa se cubre la espalda de decir que cumplió con lo que la ley decía. Pero acá sí es importante que ustedes entiendan este derecho, porque sí es un derecho, pero también, sí, ¿qué pasa si yo tengo 1 año, 10 meses y yo renuncio? No tengo derecho a esta ley de renuncia voluntaria. Yo he sabido de casos que faltaban 2 días y renunciaban porque ya no podían seguir. No tiene derecho a la renuncia voluntaria. ¿Y cuánto es lo que a mí me van a pagar? Va a ser la mitad de lo que le correspondería de una indemnización, porque cuando usted, si lo despiden, usted también tiene derecho a una indemnización, pero ahí es al 100%. En cambio, en una renuncia es el 50%, pero no puede exceder a 4 salarios mínimos. Así que esta parte sí también se las quería aclarar bastante. Si tienen alguna pregunta, sin pena la pueden hacer para que puedan tener claro todo esto de los derechos laborales. Ahora bien, ya vimos todo lo que nos gusta escuchar, todo lo que yo tengo derecho, lo que la empresa me tiene que dar, porque sí o sí es un derecho que yo tengo como empleada. Pero también está la contraparte, que son las obligaciones laborales, las obligaciones que tenemos que cumplir día a día en nuestro centro de trabajo, en la empresa, independientemente del contrato que nosotros tengamos. Acá no importa si el contrato es indefinido, si es temporal, si es con prestaciones de ley o si es sin prestaciones. Acá son obligaciones que tenemos que cumplir. Por ejemplo, desempeñar el trabajo asignado. Yo debo desempeñar el trabajo por el que yo fui contratada responsablemente, eficazmente y de manera puntual. Acá es importante también porque muchas veces hay excusas de decir, no, yo no logré esto porque esto y esto. Pues no, la empresa debe siempre recibir lo que nosotros estamos trabajando y debe recibir pues para lo que fuimos contratados. También otra obligación es obedecer las instrucciones que se reciban del patrón. Las instrucciones debemos cumplirlas al pie de la letra, querramos o no. Muchas veces, como veíamos en las clases anteriores, el jefe de repente va a decir alguna indicación en la que yo no estoy de acuerdo, pues mi rostro debe siempre estar sonriente, con buena actitud, motivada y decir sí, licenciado, o sí, jefe, o sí, el nombre, con gusto lo hago. Recuerden que es una obligación laboral. Y acá no es que si el jefe me cae bien o si el jefe me cae mal, yo le voy a hacer caso. Es una obligación, querramos o no, debemos seguir indicaciones. Desempeñar el trabajo siempre con excelencia, con buena voluntad y con capacidad, y que sea en la forma y lugar convenido. Acá también habla de la actitud que nosotros tenemos que tener y desempeñar nuestro trabajo con excelencia. Por ejemplo, si a mí me contrataron para hacer limpieza en un área específica, yo debo tener esa área súper limpia, sin esperar que mi jefe esté pendiente de mí, sin esperar que mi jefe me diga, Mónica, ya terminaste de limpiar, porque a mí ya me explicaron mi trabajo. Cuando me contrataron, me explicaron, me dijeron qué funciones voy a desempeñar y yo tengo que cumplir con lo que fue asignado en el tiempo correcto y de manera con buena voluntad. Porque también eso es importante. En muchas empresas existen personas que son muy buenos en su trabajo, hacen, pero muchas veces con mala actitud, con mala voluntad, el rostro siempre está como enojado, serio. Y cuando es, por ejemplo, servicio al cliente, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque también los clientes se van a quejar, clientes se van a ir a la competencia porque para ellos eso es un maltrato al cliente. Entonces tenemos que tener cuidado con estas obligaciones que sí o sí tenemos que cumplirlas. Guardar rigurosa reserva de los secretos de la empresa, de los cuales ustedes tengan conocimiento por razón de su cargo. Cuando son, por ejemplo, cargos administrativos o cargos, de repente uno se va a dar cuenta de políticas internas, algunas políticas confidenciales de la empresa, y nosotros estamos obligados en guardar esa información.
en no andarla divulgando. Muchos contratos de trabajo tienen una cláusula que es la confidencialidad, donde ahí la persona se compromete a no decir nada, a reservarlo, a reservarse todo lo que aprenda. Por ejemplo, si yo soy una persona que trabaja en cocina, yo pues obviamente voy a aprender cómo esta empresa, cómo este restaurante hace la comida. Pero yo no voy a andar contando a alguien más cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque voy a afectar el restaurante. Puede hacer que hasta la competencia llegue a enterarse y después puedo tener hasta problemas legales. Esta es una obligación importante que tenemos que nosotros conocer bien para que no vayamos a tener problemas. Tener buena conducta en el lugar de trabajo y en el desempeño de sus funciones. La buena conducta también se refiere porque muchas veces, pues si son jóvenes, hay amigos, hay compañeros que se hacen muy buenos amigos y está bien, pero de repente se olvidan que están en un trabajo formal y profesional y muchas veces solo son chistes o en lugar de trabajar están platicando o de repente están comiendo en horas que no es permitido. Y eso pues es una obligación que ustedes tienen que tener, siempre tener buena conducta y aprender que para todo hay tiempo. Sí es bueno que dentro del trabajo tengamos un grupo de compañeros con el que nos llevamos bien, pero no por eso vamos a pasar todo el día haciendo chistes o riéndonos porque es un trabajo y tenemos que dar nosotros resultado de nuestro trabajo, entregar las cosas con excelencia como lo estamos viendo ahorita. Conservar en buen estado los instrumentos, maquinarias y herramientas de propiedad del patrono que estén a su cuidado. Por ejemplo, si a mí me entregan por mi cargo un celular, yo tengo que tener claro que ese celular no es mío. No lo he comprado yo, me lo han asignado por el trabajo. Por lo tanto, yo debo de cuidar ese celular mucho más que el mío. ¿Por qué? Porque si lo arruino, si lo pierdo, de repente me lo pueden descontar de mi salario y no me va a gustar. Pero para evitar esos inconvenientes, yo tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarlo y ver de qué manera no lo voy a arruinar. Pero también pasa lo mismo con la papelería. No malgastar lo que a mí me entregan. O, por ejemplo, si estoy auxiliar contable, uso el contómetro, no arruinarlo, no dañarlo, la impresora, tratar todo con delicadeza, porque muchas veces como no somos nosotros los que estamos comprando las cosas y muchas veces tenemos la mentalidad que como la empresa tiene dinero, pues no importa. Y no es así. Nosotros tenemos siempre que cuidar todo lo que esté en nuestro alcance dentro de la empresa, porque siempre pensemos que si la empresa pues gasta menos, va a tener más posibilidades de contratar más personas, poder aumentar salarios, etcétera. Cumplir con el correspondiente reglamento interno de trabajo. Hay muchas empresas que, bueno, por ley todas lo deberían de tener, pero hay algunas que no lo tienen, otras sí. Y muchas empresas tienen el reglamento interno de trabajo. ¿Qué es el reglamento interno de trabajo? El reglamento interno son como las políticas, las cláusulas internas de la empresa, donde ahí se estipula cada artículo 1 hasta la última política, y este reglamento interno por lo general lo llevan al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo revisa, lo aprueba y lo sella. Y ya ahí están aprobadas todas las políticas que usted como trabajador va a tener que cumplir, todo lo que tiene derecho, pero todo también lo que tiene de obligación laboral. Y ahí está estipulado, y media vez esté ahí, pues usted no puede ir al Ministerio de Trabajo a decir, no, es que mire esto, no, porque ahí está aprobado y es legal. Por ejemplo, si ahí dice, en horas laborales no comer chicle, usted ya sabe que no puede comer chicle. Y si usted está incumpliendo esa política, pues le pueden llamar la atención, le pueden hacer una amonestación escrita incluso, y no van a querer, ustedes se van a molestar, pero pues no se puede hacer nada porque ya es una política que está escrita. Y ahí en el reglamento interno de trabajo generalmente es bastante grueso porque hay muchas políticas, hay muchos artículos. Yo les recomiendo que cuando empiecen a trabajar puedan consultar si hay un reglamento interno de trabajo. Y si le dicen sí, usted, ay, ¿será que yo puedo leerlo? Y usted lo lee y así usted está enterado, porque hay empresas que de repente se les olvida y después le pueden llamar la atención asumiendo que usted ya lo conoce. Por ejemplo, pueden decir, en el reglamento aquí es prohibido venir con camisa color blanco, un ejemplo. Y usted casualmente toda la primera semana de trabajo llegó con camisa color blanco, porque nadie le dijo nada, a Recursos Humanos se le olvidó enseñarle su reglamento interno
Y usted, si no conocía, pues lo van a llamar la atención. Y la verdad que no es culpa suya porque usted no estaba enterado. Pero yo sí recomiendo que por eso primero pregunten, ya estando adentro de la empresa, ¿verdad? Cuando ya estén trabajando, usted puede consultar. Y si existe, pues que usted pida leerlo, porque eso también es un amparo, un respaldo bueno para usted como empleado. También tenemos prohibición de abandonar las labores durante la jornada de trabajo sin causa justificada. Muchas veces o no van a trabajar porque está lloviendo y de repente dicen, ay, no voy a decir que me enfermé, voy a ir al seguro para decir que tengo algo y que me den, por lo menos llevo la constancia que fui a pasar consulta. Pero eso es una prohibición. Y acá no podemos nosotros ausentarnos de nuestras labores tampoco por nada y que sea emergencia. Debemos ser responsables. Y también si de repente trabajamos, por decir algo, en un centro comercial o en un restaurante, y yo digo, ay, hoy tengo que pagar la luz, hoy se vence. Pero no lo quise hacer en mi hora de almuerzo, sino que me voy a salir en un ratito que yo tenga, que no hay clientes, voy a aprovechar. Eso es una prohibición. ¿Por qué? Porque a mí me contratan por un horario de trabajo y durante ese horario de trabajo yo no puedo hacer cosas personales. No es correcto, a menos que mi jefe me dé permiso y que yo vaya con autorización, entonces ahí es otra cosa. Pero no debemos nosotros aprovecharnos de nuestro cargo, de nuestro puesto o del establecimiento donde esté ubicado el negocio donde estamos laborando para poder abandonarlo en horas de trabajo. Utilizar los materiales o herramientas que el patrono me ha proporcionado para fines personales. Eso también es una prohibición. Si a mí la empresa me proporciona de un celular, por ejemplo, y me dice ese celular es para la empresa, usted puede poner una recarga de $10 en el mes, yo tengo que ser consciente y responsable de utilizar ese celular para lo que fue encomendado y no estarlo malgastando para algo personal, porque de repente yo digo, no, entonces yo ya no voy a gastar saldo de mi cuenta porque la empresa me lo está dando. Y después resulta que ya no me alcanzó la tarjeta que a mí me habían autorizado y voy y pido más. Y lo que hago es inventar excusas. Porque yo le voy a dar un consejo. Si nosotros somos transparentes y correctos en cosas así chiquitas, que usted puede decir, ay, pero la empresa, ¿cómo no va a poder pagar $5 más? Pero si usted es responsable, es transparente y de verdad usted se compromete con la empresa, esas son las personas que van a llegar lejos. Puede ser que no en la misma empresa, porque puede ser que usted al final encuentre algo mejor y se vaya. Pero si nos acostumbramos desde nuestro primer empleo a ser íntegros y a ser correctos, créanme que van a llegar muy lejos. En cualquier empresa donde estemos van a ser de las personas que van a sobresalir. Por eso es importante que este tipo de prohibiciones las tomemos bien en serio y que usted diga, bueno, no importa el trabajo que yo tenga, no importa la plaza y no importa el salario, yo voy a cumplir con todo esto por mi propio bien. También tenemos prohibido hacer cualquier clase de propaganda en el lugar de trabajo durante el desempeño de las labores. Se prohíbe inclusive propaganda política, religiosa o sindical. Eso es prohibido. ¿Por qué? Porque recuerden que esos son temas un poco complicados y siempre va a haber alguien en desacuerdo. Entonces, para evitar tener problemas o conflictos internos, esto es una prohibición. Y eso está también estipulado en el Ministerio de Trabajo, en el Código de Trabajo, perdón. No es permitido. Como tampoco es permitido en muchas empresas, no en todas, pero por ejemplo en algunas no es permitido llevar algo para vender. Si yo vendo, por ejemplo, Avon o vendo cualquier cosa en catálogo, si la empresa en el reglamento interno, por ejemplo, está prohibido las ventas dentro de la empresa, pues yo voy a cumplir con eso. ¿Por qué? Porque si no me pueden llamar la atención y hay empresas que son bien delicadas y exigentes con sus políticas y si no las cumple, pues básicamente lo que hacen es prescindir de sus servicios. Y aunque usted sea muy bueno, pero si hay algún área de irresponsabilidad, es un poco complicado y después vamos a estar llorando o diciendo, ay, no hay trabajo, yo bien estaba allá, pero por no hacer caso a cosas que realmente eran pequeñas, eran cosas sencillas que teníamos que obedecer, pues después nos podemos complicar un poquito más. Ahora, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.
¿Algo que no les haya quedado claro? Yo tengo, más que todo, creo que es como comentario, Dígame. cuando habló sobre el reglamento interno, ya que es importante porque también ahí están los motivos o causas de despido que puede tener la empresa. Así es. Es importante tenerlo en cuenta, ya que puede decir, pues, en el ministerio, bueno, el Código de Trabajo dice que eso no es causa de despido, pero esta persona tiene un reglamento interno que fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, en el Ujú. cual sí dice que, no sé, como usted lo mencionaba, por llevar una camisa blanca, decía causa de, o motivo de despido, pues lo pueden despedir solo por eso. Así Entonces, es. es también importante cuando uno comienza a trabajar en lugares que le brinden el, Toda la ¿cómo se información. llama? El reglamento interno, ya sea Ujú. en PDF o ¿cómo se llama? O en físico. Muchas veces lo Normalmente dan en algunas, físico para que lo lean. A y, veces es parte de la y, inducción. ajá, y la mayoría de empresas a veces lo que hace, porque una vez me tocó y casi hubo un problema por eso, fue que me dijeron, no, firma acá de recibido. Y yo como que, pero ¿cómo voy a firmar si no me lo han dado, verdad? Y no lo he leído porque me estoy metiendo en un problema, porque ellos tienen que justificar ante recursos humanos que yo ya leí el reglamento. Entonces, hubo un Exacto. pequeño problema porque no quería firmarlo y fue como que, bueno, voy a firmar, pero yo inmediatamente necesito que me pasen, aunque sea por PDF, el documento. Ujú. Y fue un pequeño inconveniente, pero suele pasar a veces. Fíjese qué buen ejemplo el que usted acaba de poner, porque me hizo recordar ahorita. eh, cuando yo estaba trabajando justo en recursos humanos, yo había hecho los reglamentos internos de las empresas ya aprobados por el ministerio. Y eso, por ejemplo, yo lo pasaba en el proceso de inducción. Casi que el primer y segundo día de trabajo, independientemente de la plaza, la persona debía leer ese reglamento interno y había una evaluación que se hacía básica, pero era solo para conocer que la persona, para saber si la persona estaba realmente como percibiendo todo lo que estaba ahí, porque eso es importante. Muchas empresas lo hacen en el proceso de inducción y a veces les urge que el empleado ya esté en su puesto. Entonces no quieren dedicar una mañana, una tarde o un día en eso, porque a veces dicen, ay, no, eso es pérdida de tiempo, después lo va a ir conociendo. Y puede pasar lo que usted decía, de que no, firma porque aquí está todo y así ya ahorita te vas a tu puesto de trabajo. Y uno, pues si está nuevo por necesidad, uno va a firmar, pero no, realmente sí tenemos que saber, porque si no, hasta nos pueden despedir por algo que nosotros no sabemos y realmente no nos lo han notificado. Así que tengamos ese cuidado también. Normalmente ese reglamento interno no lo mandan en correo personal, sino que se lo pueden enviar a correo de la empresa para que ahí lo pueda ver en PDF o lo tienen en físico, para que uno lo pueda leer y pueda tomar apuntes también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, sí. No, creo que todo quedó claro. Vale, qué bueno. Aunque ahí en el chat están poniendo que tienen una duda. Ah, vaya. Dígame la pregunta. Ed 2020. Su pregunta que acá dice en el chat, yo tengo una pregunta. Hola, hola. Aquí está. Yo sé que puede ser algo obvio, pero quería saber si una persona es despedida y el tiempo después quiere volver a esa empresa. Fíjese que hay empresas que dentro del reglamento interno de trabajo tienen por política no recontratar personal.
Y eso quiere decir que si se va, ya sea despedido o renuncia, pues no puede volver. Pero hay otras empresas que sí tienen política de que si se va la persona por renuncia, puede volver. Ahí dependiendo del desempeño que la persona tuvo en el trabajo para que deje las puertas abiertas. Si es despedido, la mayoría de empresas ya no puede, porque si lo despidieron es por bajo rendimiento, porque no cumplió con alguna política o por algo específico. Entonces ahí normalmente ya no pueden recibirlo. Pero si es por renuncia y se hizo con anticipación, se explica el motivo y realmente era un buen empleado y está en política interna, que sí pueden volver a trabajar, pues no hay problema. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, el día de ahora es la última clase conmigo en la parte justo como empleabilidad e inserción laboral, pero quiero invitarles para que el día viernes estén siempre a la 1 de la tarde, por favor. Va a estar mi compañera Ceci ya explicándoles sobre los procesos que ya ustedes iniciarían cuando ya pasan una entrevista de trabajo. Va a ser un tema muy interesante. Por favor, estén a la 1 de la tarde puntuales. Se les va a enviar siempre en el grupo el link de la reunión en Zoom para que puedan unirse. Así que yo les agradezco mucho que hayan estado acá. Si tienen alguna duda, comentario, algo que no les quedó claro y ahorita no se acuerdan y después lo quieren escribir en el chat, pues está bien, yo voy a estar pendiente. Así que eso sería pues ahorita todo. Yo les agradezco mucho por estar acá. Que tengan feliz tarde y bendiciones. Muchas gracias, igual. Gracias. bendiciones. Gracias. Ya saben.